Hola, hoy nos sumergimos en las ideas de una figura, yo creo, muy interesante del pensamiento español del 19, Jaime Balmes. Hola. Sí, tenemos aquí una selección de textos suyos, sobre todo de El Criterio, que es su obra más conocida, pero también algunas cosas de sus escritos póstumos y de las obras completas. Y el plan es intentar sacar de aquí las claves que nos da Balmes para algo que, bueno, falta nos hace. Totalmente. Pensar con más claridad, ¿no? Discernir un poco la verdad, tomar decisiones con fundamento. Exacto. Que hoy en día, con la avalancha de información que tenemos por todas partes, pues es más necesario que nunca tener un buen criterio. Desde luego. Es que, ¿cómo navegas todo eso? Datos, opiniones, noticias falsas a veces. Parece que Balmes nos ofrece algunas herramientas. Así que, si te parece, vamos a ello. Podríamos empezar por lo que él considera la base de todo, la atención. Perfecto. Es que Balmes es muy directo con eso. La define como la aplicación de la mente a un objeto. Y es muy claro. Si no hay atención, el conocimiento se queda en la superficie, es confuso o directamente erróneo. Es lo típico de ver sin mirar, oír sin escuchar, ¿no? Que estamos pero no estamos. Justo eso. Y él insiste mucho en las ventajas de prestar atención. Dice que una mente atenta, bueno, no solo capta más, es que aprovecha mejor el tiempo, gana claridad, recuerda mejor. Claro. Y al revés, la falta de atención lleva a la confusión, al olvido. Llega a decir algo así como que se nos puede caer el oro de las manos sin darnos cuenta por no estar atentos. Me gusta esa imagen, es muy gráfica. Y esto lo conecta con algo muy práctico, ¿verdad? Con la idea de que para ser bueno en cualquier oficio, necesitas conocerlo a fondo. Exactamente. Pone ejemplos muy claros. El agricultor que más sabe de tierras, de semillas, del tiempo, pues será el mejor. El carpintero que domina las maderas, las herramientas, lo mismo. Son como pequeñas verdades prácticas. Eso es. Él las llama pequeñas verdades de ejecución. Son clave para hacer bien tu trabajo. No vale solo con querer, hay que saber cómo. Y ese saber empieza por fijarse bien, por prestar atención a los detalles importantes. Entendido. La atención es la base. Pero, ¿y los sentidos? Son nuestra ventana al mundo, pero a veces nos la juegan, ¿no? Pues Balmes tiene una visión muy interesante sobre eso. Él dice que los sentidos, en sí mismos, casi nunca se equivocan. Nos dan información sensorial pura, digamos. Ah, vale. El problema, según él, suele estar en nuestro juicio, en cómo interpretamos esa información de forma precipitada. Ah, claro. La interpretación que hacemos. Recuerdo que ponía ejemplos muy buenos. Cañonazos. Y a lo mejor pues era un leñador cerca, o un portazo, ¿sabes? Ya. El oído captó un sonido fuerte, punto. El error no es del oído, es de la mente que saltó a una conclusión sin tener todos los datos. O el de probar algo y decir, ¡qué malo está!, cuando igual eres tú que estás indispuesto y tienes el paladar alterado. Exacto. El sentido del gusto funciona, te da una sensación, pero tu juicio le echa la culpa a la comida, no a tu estado. También mencionaba lo de las ilusiones ópticas, como en una pintura con perspectiva. Claro, la vista capta lo que el pintor puso ahí, con sus trucos de perspectiva. El error sería creer que hay profundidad real sin pensar en cómo funciona la pintura. Ya. E incluso va más allá. Habla de las alucinaciones, cuando tienes una sensación muy real, pero no hay nada fuera que la cause. Uf, eso es más complejo. Sí, pero su explicación es que la sensación al final ocurre en el cerebro. Y si esa zona del cerebro se activa por causas internas, pues la experiencia puede ser súper vívida. Pone el ejemplo famoso de Pascal. Ah, sí, el del abismo. Ese mismo, que sentía ver un abismo a su lado. Él sabía que no estaba ahí, pero la sensación era, muy potente. Lo importante es entender que la sensación pasa en nuestro sistema nervioso. Vale, entonces, atención primero, y luego cautela al interpretar lo que percibimos. Si tenemos eso, ¿cómo construimos conocimiento más fiable? Supongo que aquí entra el juicio. Exacto. El juicio es cuando la mente afirma o niega algo. Esto es verde, eso no es verdad. Y como decíamos, un juicio falso muchas veces viene de una mala percepción o de interpretar demasiado rápido. Ajá. Pero Balmes también señala otros problemas típicos al juzgar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues uno que considera fundamental es la falta de precisión con las palabras, sobre todo al definir. Él admite que definir la esencia de las cosas es súper difícil, a veces imposible. Claro, ¿quién define la esencia del sol? Exacto, pero propone algo más práctico.
asegurarnos de definir bien las palabras que usamos. Quizá no sepamos qué es el sol en esencia, pero podemos acordar qué significa la palabra sol, ese astro que nos da luz y calor. Usar palabras con un significado claro y compartido es vital para entendernos y para juzgar bien. Tiene toda la lógica. Precisión en el lenguaje para evitar líos. ¿Y qué otros errores menciona al juzgar? Otro muy importante, basar razonamientos enteros, a veces sistemas filosóficos complejos, en suposiciones, en hipótesis que no hemos demostrado pero que damos por buenas. Como construir sobre arena, ¿no? Justo. Critica mucho eso de construir castillos en el aire intelectualmente. Entendido. Y hablando de razonar, tenía una visión un poco particular sobre la lógica formal, ¿no? Sobre los silogismos y todo eso. Sí. Y esto es quizás una de las cosas más rompedoras de Balmes para su época. Él reconoce que los principios lógicos son verdad, ¿sabes? Lo de dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, eso es cierto. Vale. Pero es muy escéptico sobre si el silogismo formal, tal cual, es la herramienta principal para descubrir verdades nuevas o para pensar en el día a día. Pero eso no va un poco en contra de toda la tradición filosófica que le daba tanta importancia. ¿Por qué era escéptico? Él dice que lo difícil no son las reglas en sí, sino aplicarlas bien, encontrar las premisas correctas, asegurarse de que encajan perfectamente con la situación real. Ahí es donde, según él, el método formal se queda corto o es muy aparatoso para descubrir cosas nuevas. Pone un ejemplo que lo deja muy claro, el de juez investigando un crimen. Exacto. Un juez no se pone a escribir silogismos en plan premisa 1. Todos los asesinos dejan huellas. Premisa 2, aquí hay huellas. No funciona así. Claro, sería absurdo. Lo que hace es fijarse en 1000 detalles. ¿Qué dicen los testigos? Si se contradicen, las coartadas, pruebas físicas, cómo se comporta el sospechoso, los móviles. Es un razonamiento mucho más fluido, más intuitivo. Balmes lo relaciona con el entímema. El entímema. ¿Qué es eso? Es como un silogismo abreviado, donde omites una premisa que se da por supuesta. Como cuando dices, no quiero esa manzana, está podrida. No dices, toda fruta podrida es indeseable, esta manzana está podrida, luego no la quiero. ¿Omites lo obvio? Ah, vale. Nuestro pensamiento natural funciona más así. Eso es, de forma más ágil. Entonces Balmes dice que la lógica formal no sirve para nada. No, tampoco eso. Le ve utilidad para exponer ideas de forma clara y ordenada una vez que ya las tienes. Y también como método para enseñar. Pero sí advierte mucho contra el peligro de quedarse solo en la forma, en la estructura lógica, pero sin contenido real. El esqueleto sin la carne. Justo. Cita a Melchor Cano, que decía que hacen falta nervis et ossa, nervios y huesos, sustancia, no solo la forma vacía. Entonces, si no es el silogismo formal, ¿cuál es la clave para razonar bien según Balmes? Insiste muchísimo en encontrar el punto de vista principal, dominante, en cada asunto. El punto clave. Eso. Usa una metáfora muy potente. Compara al genio con un águila que sube muy alto, se posa en la cumbre y desde ahí ve todo el paisaje, los valles, los ríos. Una visión de conjunto. Exacto. Esa capacidad de tener una visión global, de identificar lo esencial. Para él es más importante que saber encadenar silogismos perfectamente. Y esa visión de conjunto parece que también la aplica al mundo práctico, a cómo vemos nuestros talentos y nuestra vida. Totalmente. Balmes distingue muy bien entre tipos de verdad, no es igual una verdad matemática que una moral, y sobre todo entre tipos de talento. Y recalca algo que parece obvio pero que olvidamos. Ser bueno para una cosa no te hace bueno para todo. Recuerdo los ejemplos que usa Napoleón y Descartes, genios en lo suyo, pero difícilmente intercambiables. Claro. O Rafael, el pintor, y un astrónomo mirando el mismo cuadro antiguo. Cada uno ve cosas totalmente distintas. O el erudito Mabillón buscando qué dice un pergamino, mientras el naturalista Linneo solo mira si tiene huevos de polilla. Es bueno. Estos ejemplos le sirven para decir, oye, es importante conocer tus aptitudes y elegir un camino en la vida que vaya con ellas. Si intentas ser bueno en todo, igual no destacas en nada. Y esto conecta con cómo juzgamos nuestros propios éxitos o fracasos, ¿no? Eso de echarle a culpa a la mala suerte. Sí, Balmes es muy crítico con eso, con la tendencia a decir, qué mala suerte he tenido, el destino está en mi contra, sin pararse a pensar en la propia conducta, en los errores que uno ha cometido o en qué nos falta para haber tenido éxito. El ejemplo del que se arruina y culpa a todos menos a sí mismo.
Es un clásico en el criterio, sí. Lo saca a relucir varias veces. Y hay otro ejemplo que me parece fascinante. El del hombre superinstruido, cultísimo, que fracasa en los negocios, mientras que otro, que parece más ignorante, hace fortuna. ¿Cómo lo explica? Pues dice que no es solo suerte. Lo que pasa, según él, es que el segundo, aunque no sepa de literatura o ciencia, tiene las cualidades específicas para ese negocio. A lo mejor es más prudente, más constante, tiene más olfato para las oportunidades, conoce mejor el mercado. Ya. Mientras que toda la cultura del primero, pues en ese contexto práctico no le sirve de nada, o incluso le estorba. No se trata de ser culto en general, sino de tener lo que hace falta para esa tarea concreta. Lo cual nos lleva de cabeza a la importancia de conocerse a uno mismo. Sin duda. Nosce te ipsum, conócete a ti mismo. Balmes lo repite como algo fundamental. Él cree que cada persona tiene como un resorte principal, una pasión o una inclinación que domina su carácter. Un resorte. Sí, como un motor interior. Y dice que es vital saber cuál es el nuestro para poder dirigirlo bien, para que no nos arrastre sin control. Habla de las pasiones de una forma muy equilibrada, ¿no? Como útiles pero peligrosas. Exacto. Las ve como herramientas buenas porque nos dan la energía, la fuerza para hacer cosas. Dice que sin pasión casi no haríamos nada. Cierto. Pero, a la vez, son malas consejeras. Tienden a cegar el juicio, a hacernos ver las cosas como queremos verlas para justificar lo que la pasión nos pide. Por eso, insiste, la razón tiene que llevar las riendas. Y pone ejemplos muy claros de cómo nos engañamos a nosotros mismos. Sí, el de la venganza es muy bueno. Explica cómo el odio o el rencor se pueden disfrazar fácilmente de celo por la justicia o de defensa del bien común. Ya. Nos convencemos de que actuamos por motivos nobles, pero en el fondo nos mueve el deseo de revancha. Balmes llama a esto la hipocresía del hombre consigo mismo. Esa capacidad para ponernos medallas cuando hacemos cosas que no son tan honorables. Qué interesante. Y también distingue entre pasiones parecidas, como el orgullo y la vanidad. Sí, hace distinciones finas. Describe el orgullo como algo más fuerte, a menudo hipócrita, que finge despreciar los halagos por miedo al ridículo, pero los busca en secreto. Ajá. Y la vanidad la ve como más débil, más transparente, casi infantil en su necesidad constante de que le aplaudan y le reconozcan. También analiza la pereza, no solo como el cansancio físico, sino como esa resistencia interna a esforzarse, mental o físicamente, un instinto que nos frena. Todo este análisis del interior es fascinante. Pero Balmes también usaba su criterio para mirar hacia afuera, ¿no? Hacia cómo valoramos la información que nos llega de otros. Algo súper relevante hoy. Desde luego. Ya en su tiempo, fíjate, desconfiaba bastante de la información de los periódicos. Incluso donde había libertad de prensa, él advertía que no siempre lo contaban todo, ni eran imparciales. Vaya. Observaba cómo a veces la opinión pública real sobre algo o alguien ya estaba muy clara, pero ciertos periódicos seguían manteniendo una ficción por intereses de partido o ideológicos. Suena increíblemente actual. Y también era crítico con otras fuentes, como los libros de viajes. Sí, era bastante irónico con eso. Con los viajeros que van a toda prisa, ven 4 monumentos y luego escriben libros enormes pretendiendo explicar sociedades y costumbres que apenas han visto de pasada. Una crítica a la superficialidad. Exacto. Superficialidad disfrazada de conocimiento experto. Y para leer historia, ¿qué recomendaba? Pues aconseja examinar siempre al historiador. Preguntarse quién era esta persona, cuándo y dónde vivió, qué intereses o pasiones podía tener que influyeran en su relato. No leerlo como si fuera la verdad pura, sino como una versión. Claro. Pone el ejemplo de leer a un historiador francés sobre la invasión de España por Napoleón. Aunque intente justificarla o quitarle hierro a la resistencia, dice Balmes, los hechos clave, la invasión con engaño, la guerra de 6 años, hablan por sí solos si los lees con criterio. La verdad de fondo sale a la luz. Hablando de conocimiento, Balmes defendía la especialización, ¿no es así? Sí, mucho. Frente a esa idea de saber un poco de todo, que él pensaba que a menudo se quedaba en la superficie. Hace una comparación con la división del trabajo en la industria. ¿Ah, sí? Dice algo así como, muchos que podrían ser una excelente especialidad, se inutilizan miserablemente aspirando a la universalidad. Y pone ejemplos. Vaucanson, el genio de los autómatas, probablemente habría sido un desastre como poeta.
Y La Fontaine, el fabulista, era negado para los negocios. Cada uno a lo suyo. Eso. Aunque matiza, reconoce que las ciencias se ayudan entre sí y que tener una base de otras áreas puede ser útil. Y siempre insistiendo en juntar teoría y práctica. Fundamental para él. La práctica sin teoría se estanca, se vuelve rutina ciega, no mejora. Pero la teoría sin práctica es estéril, no da frutos. Claro. Por eso recomendaba que hasta los artesanos tuvieran nociones de ciencias útiles para su oficio. El carpintero algo de geometría, el tintorero algo de química, conocimiento aplicado. Hemos hablado de cómo conocer, cómo juzgar, cómo conocernos, pero también se mete con los límites, ¿no? Con la idea de imposibilidad. Exacto. Y hace una clasificación que me parece muy útil para calibrar nuestras certezas, para entender que no todo lo que llamamos imposible lo es igual. ¿Qué tipos de imposibilidad distingue? Primero, la metafísica o absoluta, la que implica una contradicción lógica en sí misma, un círculo cuadrado, que 2 y 2 sumen 5. Vale, lo lógicamente imposible. Eso. Y para afirmar esto dice hay que tener las ideas muy claras. Advierte de no aplicarlo rápido a misterios religiosos que igual no entendemos, pero no son necesariamente contradictorios. Entendido. ¿Cuál más? Luego está la imposibilidad natural o física, lo que va contra una ley natural que conocemos, salvo que otra ley la anule. Un hombre no puede volar por sí solo por la gravedad, pero sí en globo por la flotabilidad. Tiene sentido. Tercero, la imposibilidad moral. Lo que es súper contrario a cómo suelen actuar las personas, libremente. Es muy, muy improbable, pero no absolutamente imposible. Que toda una ciudad se ponga de acuerdo para mentir sobre algo, por ejemplo. Difícil, pero no imposible del todo. Exacto. Y cuarto, la imposibilidad de sentido común. Cosas tan brutalmente improbables que, aunque no violen leyes lógicas o físicas, nuestro sentido común dice, esto no puede pasar. El ejemplo clásico que pone él, tirar letras de imprenta al aire y que caigan formando la Eneida de Virgilio. Vale. Es una buena forma de graduar la certeza. Y relacionado con esto, Balmes también decía que ser sabio es saber qué no puedes saber, ¿no? Justo eso. Reconocer los límites de tu propio entendimiento. Saber decir, este problema es irresoluble, por su naturaleza o por mis limitaciones ahora mismo. No empeñarse en desentrañar lo indescifrable. Hay mucha sabiduría, dice él, en saber decir, esto no lo sé o esto no lo puedo resolver. Y vemos que este criterio lo aplicaba a todo, no solo a la filosofía, también al análisis de su época. Sí. En los escritos póstumos hay análisis muy interesantes de la Revolución Francesa, por ejemplo. Observa la tremenda centralización del poder en París y lo difícil que fue para Francia montar una república estable después de tantísimos siglos de monarquía muy arraigada. Claro, el peso de la historia. Exacto. Incluso cita esa frase que se atribuye a Luis Felipe cuando abdicó. Me llevo conmigo la monarquía francesa, como diciendo, esto estaba tan ligado a la figura del rey. Qué bueno. Y también escribió sobre historia de la filosofía usando este método crítico. Efectivamente, en sus obras completas tiene una historia de la filosofía donde repasa desde la antigüedad hasta Kant o Krause, sus contemporáneos. Demuestra saber muchísimo, pero nunca se queda en exponer sin más. Siempre evalúa, compara, critica desde su criterio. Muy bien, pues creo que hemos tocado bastantes puntos clave del pensamiento de Balmes que nos dan estas fuentes, ¿no? La importancia brutal de la atención, la necesidad de juzgar con prudencia, con percepciones claras, con lenguaje preciso. Ese escepticismo práctico ante la lógica formal como única guía. Eso. La importancia vital de conocerse a uno mismo, de gobernar las pasiones y de evaluar críticamente de dónde nos viene la información. Y el hilo conductor de todo, yo creo, es esa búsqueda de la verdad y del buen criterio. Pero no como un juego intelectual, ¿sabes? Sino como herramientas para vivir mejor, para tomar decisiones más acertadas en lo personal y en lo social. Para mejorar, al fin y al cabo. Sí. Esa mezcla de rigor intelectual y sentido común, de sentido práctico, es muy de Balmes. Pues para quien nos escucha, ojalá esta exploración de las ideas de Balmes sirva un poco de invitación a eso, ¿no? A procesar la información con más calma, a mirar un poco más allá de la superficie, a cultivar nuestro propio criterio para movernos por este mundo tan complejo. Quizá una idea final para darle vueltas, muy de Balmes, es esta.
tan importante como buscar respuestas es aprender a reconocer, con honestidad, dónde están los límites de lo que sabemos. Saber distinguir entre lo que es difícil, lo que es muy improbable y lo que es de verdad imposible en sus distintos grados. Y la pregunta sería, ¿en qué áreas de nuestra vida actual, personal, profesional, social, podríamos aplicar hoy este criterio con un poco más de rigor y quizá de humildad intelectual? Una pregunta que desde luego da para pensar. Con ella cerramos esta inmersión de hoy en el pensamiento de Jaime Balmes. Hasta la próxima.